La cosa no empezó con un mensaje, ni con una llamada sospechosa, ni con una discusión rara. No. Empezó con algo tan simple como un dolor de estómago. Eran las 11:15 de la mañana, un martes normal, y yo estaba en la oficina aguantando la reunión más absurda del mes. Tenía el estómago revuelto desde la noche anterior, pero pensé que con un café se me pasaría. No se me pasó. Así que a las 12:10, me levanté, le dije al jefe que me encontraba mal y me fui para casa. Nunca hago eso. Soy de esos idiotas que van a trabajar hasta con fiebre, pero ese día, por alguna razón, me fui. Llegué a casa sobre las 12:15. Silencio total. Pensé que Laura estaría trabajando en la academia, como siempre. Abrí la puerta con cuidado, más por costumbre que por otra cosa. Dejé las llaves en la entrada, me quité los zapatos y fui directo al baño. Pero al pasar por el pasillo, escuché algo. Una risa. Su risa. Me paré en seco. La risa venía del dormitorio. No gritos, no jadeos, no sonidos pornográficos como los que uno se imagina. Una risa suave, bajita, íntima. Como la que me hacía a mí cuando estábamos empezando y le decía algo tonto en la cama. Me acerqué sin pensar, en calcetines, con el corazón golpeando más por la sorpresa que por la sospecha. Me asomé por la rendija de la puerta, que estaba entreabierta. Y entonces la vi. Laura, mi mujer, mi compañera de los últimos 11 años, desnuda encima de otro tío. Sí, así, sin vueltas. No había tiempo para procesarlo, ni espacio para pensar. Él estaba recostado, con una expresión de esas que solo ves en los anuncios de colonias. Más joven que yo, mucho más. Ella le acariciaba el pecho con una mano, mientras con la otra le daba un beso en el hombro, como si lo conociera de toda la vida. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado. 5 segundos. 10, quizás. El suficiente para que él la tomara de la cintura y le dijera algo como: «Joder, ¿cómo no te he conocido antes?». Y ella, sin dudarlo, le respondió: «Porque antes no era así. Antes era otra persona». Ahí se me cruzaron los cables. No grité. No rompí nada. No armé el escándalo que todos esperan en estas historias. Lo único que hice fue dar un paso atrás, cerrar la puerta con suavidad, caminar hasta la cocina y sentarme en silencio. Y ahí me quedé. En mi propia casa. En la cocina. Escuchando cómo mi mujer se reía con otro. El dolor de estómago ya se me había pasado, por cierto. Lo que tenía ahora era otra cosa. Un vacío brutal. A la media hora salieron. El primero, vestido, con cara de no saber si saludar o desaparecer. Me miró y murmuró un lo siento, bajando la cabeza como un niño al que acaban de pillar robando caramelos. Laura salió detrás, envuelta en una bata. No dijo nada. Se quedó en el marco de la puerta, mirándome. Yo seguía sentado, como si me hubieran apagado por dentro. No era así como querías enterarte, ¿no?, me dijo, con esa voz de persona que ya asumió que no hay vuelta atrás. No le respondí. Ni siquiera la miré. Solo respiré hondo. Y en mi cabeza empecé a retroceder. ¿Desde cuándo? ¿Quién es ese tío? ¿Era la primera vez? Y lo peor, ¿por qué no me sorprende tanto? Porque no me sorprendía. Dolía, sí. Pero no me parecía imposible. Y eso es lo jodido. Que algo dentro de mí ya lo sabía. Que mi cuerpo llegó a casa antes que mi cerebro. Durante los días siguientes, no hablamos del tema. Ella intentó seguir con su rutina. Yo también. Pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Dormíamos en la misma cama pero a años luz de distancia.
Yo me despertaba antes de que sonara el despertador. No por ansiedad, ni por tristeza, sino porque necesitaba mirar el techo y recordar qué coño estoy haciendo con mi vida. Ella tampoco parecía muy afectada. No lloró. No se arrodilló a pedirme perdón. Se comportaba como alguien que lleva años preparándose para ese momento. Como si ya lo hubiera ensayado todo, la reacción, las palabras, la culpa mínima y calculada. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me dijo: fue solo una vez. Mentira. No significa que no te quiera. Otra mentira. Es que me sentía vacía. Y ahí, por primera vez, hablé. ¿Vacía? ¿Y esa era tu forma de llenarte? Ella bajó la mirada. No contestó. No porque no tuviera respuesta, sino porque ya no le interesaba darla. En su cabeza, ya no estaba aquí. Ya se había ido hace tiempo. Y yo me había quedado solo, demasiado ocupado en trabajar, pagar facturas y hacer la compra los sábados, como para darme cuenta de que me habían ido borrando poco a poco. Esa noche no dormí. No fue por rabia ni por tristeza, fue por algo más seco, más incómodo, como tener un objeto clavado en la garganta que no puedes ni escupir ni tragar. Laura se durmió primero, o fingió dormirse, eso ya no lo podía saber. Yo me quedé acostado boca arriba, mirando el techo, repasando mentalmente cada detalle de lo que había visto. El cuerpo de ella encima de ese imbécil, su risa, su voz diciéndole que antes era otra persona. ¿Quién era ahora? ¿Y yo qué era entonces? Ni siquiera sentía celos, no había lugar para eso, lo que tenía era una sensación de asco, pero no hacia ella, ni siquiera hacia él, sino hacia mí mismo, por haberme convertido en un hombre que podía entrar a su casa y encontrar esa escena y quedarse callado, que podía seguir actuando con normalidad como si no hubiera visto nada. Por la mañana me levanté antes que ella, me duché en silencio, me vestí y me fui al trabajo como si fuera cualquier día. No porque quisiera, sino porque no tenía ni idea de qué otra cosa hacer. En la oficina nadie notó nada, o fingieron no notarlo, lo cual me venía bien. Respondí correos, revisé informes, comí en la cafetería sin hablar con nadie, y volví a casa a eso de las 6, esperando que no estuviera. No tenía ganas de verla, pero claro, ahí estaba, en el sofá, con su portátil encima de las piernas, como si nada. Me miró, no dijo ni hola, solo levantó las cejas como quien espera una bomba que nunca explota. Me fui directo al baño, me encerré, me senté en el borde de la bañera y pensé en lo que tenía que hacer. No quería hacerme la víctima, no soy ese tipo de persona. Tampoco soy de los que perdonan rápido, ni de los que montan escándalos. Pero esto no se podía dejar pasar. Lo que necesitaba era entender. Saber con quién estaba, cuánto tiempo llevaba esa mierda, si había sido algo puntual o si llevaba meses riéndose de mí en mi propia casa. Y por primera vez, en lugar de revolver su móvil o buscar mensajes escondidos, decidí que iba a hacer algo distinto. Le iba a preguntar. Sin rodeos, sin trampas, sin juegos. Salí del baño, me paré frente a ella, y le dije que habláramos. Levantó la mirada, se quitó el portátil de encima y cruzó las piernas. No parecía nerviosa, tampoco arrepentida, más bien como si estuviera esperando que la interrogaran. Me senté frente a ella y le pregunté cómo se llamaba el tipo. Me miró a los ojos y dijo que no importaba. Le repetí la pregunta, sin subir la voz, sin cambiar el tono. Entonces me dijo que se llamaba Marcos, que era un compañero de trabajo, que hacía meses que hablaban, que una cosa llevó a la otra, y que pasó. Le pregunté cuántas veces había pasado. Dijo que no lo sabía. Le pregunté si lo quería. Dijo que no. Le pregunté por qué lo hizo, y ahí se quedó callada. Durante al menos un minuto, no dijo una palabra.
Después respiró hondo y soltó una frase que me molestó más que todo lo anterior. Dijo que se sentía viva. Esa frase sí me dio rabia. No grité, pero sentí como la sangre me hervía dentro. ¿Viva? ¿Qué se había creído? ¿Que yo era un cadáver? ¿Que estos 11 años no contaban para nada? ¿Que tener una rutina, pagar el alquiler, planificar las vacaciones, hacer la compra, cocinar, arreglar cosas en casa, todo eso era estar muerto? Le dije que si eso era sentirse viva, entonces que se largara a vivir con él. Me miró con una mezcla rara de lástima y tristeza. No respondió. Me levanté, me fui al dormitorio, cerré la puerta y me senté en la cama. No supe qué hacer después. No era una película. No tenía guión. Durante los siguientes días, no hablamos mucho. Ella seguía yendo a trabajar como siempre, y yo hacía lo mismo. En casa no se hablaba del tema, no porque lo hubiéramos decidido así, sino porque no teníamos fuerzas. Era como vivir con un fantasma. Lo único que me mantenía funcionando era la idea de no quedarme con los brazos cruzados. Necesitaba respuestas, pero más que eso, necesitaba tener algo de control. No para hacerme el macho herido, ni para vengarme como en los dramas baratos, sino porque si algo se había roto en mí, al menos quería saber con qué fue. Entonces empecé a observar. No su teléfono, no su bolso, no su portátil. A ella. Cómo se movía por la casa, a qué hora salía, cómo se vestía, con qué cara hablaba por teléfono. No para descubrir más cosas, sino para confirmar lo que ya sabía. Que no había remordimiento. No había pelea interna. No estaba luchando con la culpa. Estaba en paz. Eso me jodió más que todo. Que pudiera dormir tranquila. Que pudiera desayunar, lavarse los dientes, ver series, salir con amigas, y que todo eso le pareciera normal. Una noche, al volver del trabajo, la encontré cocinando. Olía bien. Me sorprendió, porque hacía semanas que no cocinaba. Preparaba ensaladas rápidas, comía fuera, se traía cosas de la calle. Pero esa noche había algo al horno, una botella de vino abierta y hasta música suave sonando en el altavoz. Me preguntó si me quedaba a cenar. Le dije que sí. No porque quisiera reconciliarme, sino porque necesitaba ver qué estaba haciendo. Comimos en silencio. A mitad de la cena, se sirvió otra copa y dijo que quería hablar. Le dije que adelante. Dijo que no quería perderme, que se había equivocado, que lo nuestro aún podía salvarse, que había cortado con Marcos, que había sido una estupidez. La escuché sin interrumpirla. Me preguntó qué pensaba. Le dije que no creía en las segundas oportunidades cuando la primera te la destrozan en tu cara. Me preguntó si aún la quería. Le dije que no lo sabía. Me preguntó si me iba a ir. Le dije que tampoco lo sabía. Se quedó callada. Terminamos de cenar. Lavó los platos. Nos fuimos a dormir. Y esa noche, por primera vez, me di cuenta de que algo en mí había cambiado. No era solo tristeza o decepción. Era otra cosa. Una determinación que no había sentido antes. Ya no necesitaba saber por qué lo había hecho. Ya no me importaba si lo amaba o no. Lo único que me importaba era hacer algo con todo esto. No dejar que quedara en palabras, disculpas y silencios. No quería romperle nada. Ni gritar. Ni irme como víctima. Quería hacer algo que tuviera peso. Algo que ella no pudiera quitarse nunca de encima. Algo que recordara cada vez que dijera que se sentía viva. Y así, esa misma noche, empezó a tomar forma la idea. Una idea sencilla, clara, sin ruido. No necesitaba violencia, ni drama. Solo un poco de tiempo, algo de estrategia, y mucha calma.
Porque si ella pensaba que ya había pasado lo peor, era porque aún no había visto nada. No le dije nada a Laura sobre lo que estaba pensando, ni esa noche ni las siguientes. Actué como si estuviera cansado, como si todo me hubiera superado y hubiera decidido dejarlo pasar, y ese fue mi primer acierto, porque cuando una persona cree que ya ganó, deja de vigilar. Empecé a comportarme como el marido derrotado que acepta lo que hay, el que ya no pregunta, el que responde con monosílabos cuando hace falta y con silencios largos cuando no. Ella se relajó. Se le notaba en la forma de moverse por la casa, en cómo dejaba las cosas tiradas, en cómo ya no medía las palabras. Volvió a salir alguna tarde sin avisar demasiado, volvió a sonreír mientras escribía mensajes, volvió a ser ella misma, o al menos la versión de ella que yo no conocía. Yo, mientras tanto, empecé a hacer cuentas. Nuestro matrimonio no era una historia romántica, era una estructura. Teníamos cuentas compartidas, un alquiler a medias, gastos comunes, compromisos firmados. No éramos ricos, pero tampoco vivíamos mal. Y como casi todas las parejas que llevan años juntas, habíamos cometido el error de confiar demasiado en la idea de lo nuestro es de los dos, sin pensar que un día eso podía volverse en contra. Yo sabía perfectamente cuánto ganaba ella, sabía cuánto entraba en casa cada mes, y también sabía algo más importante, sabía cuánto dependía de que todo siguiera funcionando con normalidad. Laura era muy independiente de boquilla, pero en la práctica no le gustaban los sobresaltos. No le gustaban los cambios bruscos. No le gustaba sentirse expuesta. Una tarde, volviendo del trabajo, pasé por la asesoría de un amigo de la universidad. No fui a pedir consejo sentimental, ni a llorarle. Fui a informarme. Le dije que estaba pensando en separarme, que quería saber exactamente qué implicaba eso, qué podía pasar con el dinero, con el piso, con las cuentas. Me escuchó con cara seria y me explicó todo con calma. No me pintó el divorcio como una guerra, pero tampoco como un paseo. Me habló de plazos, de papeles, de movimientos que conviene hacer antes de decir nada. Salí de ahí con la cabeza más clara. Y con una idea más concreta. Esa noche, Laura me dijo que iba a llegar tarde. No me explicó por qué. Yo asentí. Me preparé algo para cenar, me senté en el salón y me quedé mirando la pared durante un buen rato. No estaba triste, estaba concentrado. Cuando llegó, pasada la medianoche, me dio un beso rápido en la mejilla y me dijo que estaba agotada. Le pregunté cómo le había ido el día. Me dijo que bien. Nada más. Se fue a dormir. Yo me quedé despierto, pensando en lo fácil que era mentir cuando ya no te importaba a quien tenías delante. Los días siguientes empecé a moverme con cuidado. Abrí una cuenta a mi nombre y empecé a desviar ahí una parte de mi sueldo. No todo, lo justo para que no se notara. Cancelé algunos pagos automáticos que estaban a mi cargo y los dejé en el aire. Nada ilegal, nada raro, solo ajustes. Cambié contraseñas de cosas que siempre había gestionado yo. Hice copias de documentos importantes. Guardé recibos. Todo sin levantar sospechas. Ella seguía en su mundo, convencida de que yo estaba resignado, convencida de que había ganado la batalla simplemente por no haber gritado ni tirado la puerta. Una noche de viernes, después de cenar, me senté frente a ella y le dije que necesitábamos hablar. No puse cara de drama, no levanté la voz, no la acusé. Le dije que había estado pensando mucho, que necesitaba saber si seguía viendo a Marcos. Se quedó quieta unos segundos, como si no esperara esa pregunta. Me dijo que no, que había cortado, que lo nuestro le importaba más. Le pregunté si estaba segura. Me dijo que sí. No le creí, pero tampoco se lo dije. Le dije que entonces necesitaba algo de ella. Me preguntó qué. Le dije que transparencia. Que si íbamos a intentar seguir,
Yo necesitaba saber dónde estaba, con quién, qué estaba pasando. Me miró como si le hubiera pedido algo exagerado. Me dijo que no era una niña. Le respondí que yo tampoco era tonto. La conversación terminó sin acuerdo. Se fue a dormir enfadada. Yo me quedé en el salón, con la sensación de que todo iba según lo previsto. Porque lo que ella no sabía era que yo ya no estaba jugando a salvar nada. Yo estaba preparando el terreno. El sábado por la mañana me fui temprano de casa. Le dije que iba a ver a un amigo. No era mentira. Me senté con él durante horas, hablando de todo menos de Laura. Necesitaba recordar cómo era hablar sin medir cada palabra. Volví por la tarde. Ella estaba en casa, nerviosa. Me preguntó dónde había estado. Se lo dije. Me preguntó si íbamos a seguir así mucho tiempo. Le dije que no lo sabía. Esa respuesta empezó a incomodarla. Se notaba en su forma de mirarme. Ya no era la que tenía el control absoluto. Algo se le estaba escapando. La semana siguiente fue tensa. Ella intentó acercarse, no de forma cariñosa, sino práctica. Me preguntó si quería salir a cenar, si podíamos hacer algo juntos, si no creía que era mejor dejar el tema atrás. Yo le dije que sí a algunas cosas, no a otras. La llevé a cenar un jueves, hablamos de banalidades, nos reí incluso en algún momento. Al volver a casa, intentó acostarse conmigo. Me aparté con cuidado. Le dije que no estaba preparado. No insistió. Pero ahí vi algo en su cara. No era tristeza. Era miedo. El viernes, cuando llegó del trabajo, me encontró sentado en la mesa con unos papeles delante. Me preguntó qué era eso. Le dije que nada importante. Insistió. Le dije que estaba organizando mis cosas, que necesitaba tenerlas claras. Me preguntó si estaba pensando en irme. Le dije que estaba pensando en muchas cosas. No le gustó esa respuesta. Se sentó frente a mí y me dijo que estaba cansada de la incertidumbre. Que no podía vivir así. Que necesitaba saber qué iba a pasar. La miré y le dije que yo había vivido meses sin saber qué estaba pasando y que ahora le tocaba a ella aguantar un poco. Se levantó, dio una vuelta por el salón, se pasó la mano por la cara y me dijo que eso no era justo. Le pregunté si había sido justo meter a otro tipo en nuestra cama. No respondió. Se fue al dormitorio y cerró la puerta. Yo me quedé ahí, con los papeles delante, sabiendo que ya no había marcha atrás. Esa noche, mientras ella dormía, terminé de preparar todo. No era un plan complicado. No había trampas, ni engaños elaborados. Era simplemente colocar las piezas donde tenían que estar para que, cuando llegara el momento, no pudiera girar la historia a su favor. Porque Laura era buena hablando. Muy buena. Sabía llorar cuando hacía falta. Sabía hacerse la víctima. Y yo no iba a permitir que me pintara como el malo. Al día siguiente, por la mañana, me levanté antes que ella, recogí mis cosas más importantes y las guardé en una mochila que dejé en el coche. Volví a entrar a casa, me senté en la cocina y esperé a que se despertara. Cuando apareció, despeinada y con cara de pocos amigos, me preguntó qué hacía despierto tan temprano. La miré y le dije que ese día iba a ser largo. Me preguntó por qué. Le dije que porque íbamos a dejar de fingir. Y en ese momento supe, por la forma en que se quedó quieta, que por fin había entendido que algo serio estaba a punto de pasar. No levanté la voz cuando empecé a hablar, porque no quería que aquello pareciera una pelea de pareja ni una escena improvisada, quería que entendiera desde el primer momento que ya no estaba reaccionando, que llevaba días pensando cada palabra y cada gesto. Le dije que se sentara, que no íbamos a gritar ni a insultarnos, porque ya habíamos pasado esa fase sin darnos cuenta,
Y que ahora tocaba hablar como dos adultos que habían compartido una vida y estaban a punto de dejar de hacerlo. Laura se quedó de pie unos segundos, como si sentarse implicara aceptar algo, pero al final lo hizo, cruzó los brazos y me miró con una mezcla de desafío y cansancio que ya no me provocaba nada. Le dije que sabía que seguía viendo a Marcos, que no me interesaba cómo ni cuándo, que no estaba ahí para discutir los detalles, sino para decirle que había terminado de hacerme el ciego. Ella negó con la cabeza y dijo que estaba equivocado, que no tenía pruebas, que estaba sacando conclusiones por orgullo herido. Le respondí que no necesitaba pruebas cuando lo que tenía delante era una persona que había perdido cualquier respeto por mí, y que fingir que eso no era así solo me estaba haciendo daño a mí mismo. La conversación se volvió más dura cuando le dije que no iba a seguir viviendo como si nada, que no iba a aceptar medias verdades ni intentos de arreglarlo todo con frases bonitas y que si quería seguir adelante, tendría que hacerlo sin mí. Ahí fue cuando se levantó, empezó a caminar por la cocina y me acusó de estar exagerando, de querer castigarla por un error, de no entender que las personas cambian y que el matrimonio no es una cárcel. Le dije que nadie la había encerrado nunca, que si se había sentido atrapada era porque había dejado de hablar conmigo hace tiempo, y que engañarme no era una forma de buscar libertad, sino una forma de evitar una conversación incómoda. Me dijo que yo siempre había sido frío, que nunca había sabido escucharla de verdad, que la había convertido en una parte de mi rutina. Le respondí que podía aceptar críticas sobre nuestra relación, pero no aceptaba que usara eso como excusa para meter a otro hombre en nuestra casa. El momento más tenso llegó cuando le dije que ya había tomado decisiones. Me preguntó qué tipo de decisiones, y ahí le expliqué, sin levantarme de la silla, sin gestos teatrales, que había separado mis finanzas, que había hablado con un abogado, que estaba preparado para irme cuando quisiera, y que lo único que estaba esperando era decidir cuándo hacerlo. Su cara cambió. No fue miedo inmediato, fue sorpresa, como si de pronto se diera cuenta de que yo no estaba improvisando. Me preguntó si la estaba amenazando. Le dije que no, que simplemente estaba informándola, igual que ella me había informado de su aventura sin decir una palabra. Me dijo que eso era una traición. Me reí, no de forma burlona, sino cansada, y le pregunté si de verdad quería hablar de traiciones. Ahí empezó a llorar, pero no fue un llanto descontrolado, fue un llanto contenido, estratégico, el que aparece cuando alguien se da cuenta de que ha perdido ventaja. Me dijo que no quería perder la casa, que no quería empezar de cero, que no quería que su familia se enterara de nada, que todo se podía arreglar si los dos cedíamos un poco. Le dije que yo ya había cedido demasiado tiempo, que había aceptado silencios, distancias y desprecios sin saberlo, y que ahora no iba a aceptar un acuerdo que solo le convenía a ella. Me preguntó qué quería entonces. Le dije que quería que se fuera. No gritó. No lanzó nada. Se quedó quieta unos segundos y luego me dijo que esa también era su casa. Le respondí que lo sabía, que no la estaba echando a la calle, que simplemente estaba marcando un límite, que si quería seguir con su vida tal como la estaba viviendo, no lo iba a hacer conmigo compartiendo espacio, rutinas y apariencias. Me dijo que no tenía a dónde ir. Le recordé que tenía amigos, compañeros de trabajo, incluso a Marcos, aunque no pronuncié su nombre con intención de provocar, sino como un hecho. Eso fue lo que la hizo explotar. Me dijo que era un cabrón, que estaba siendo cruel, que estaba disfrutando de hacerla sentir mal. Le dije que no estaba disfrutando de nada, que estaba cansado, y que la crueldad había empezado mucho antes de esa conversación. Pasamos horas hablando, discutiendo, dando vueltas a lo mismo desde ángulos distintos, sin llegar a ningún sitio cómodo. En un momento dado me dijo que si me iba a ir, que lo hiciera ya, que no soportaba esa espera. Le dije que no me iba a ir todavía, que necesitaba cerrar cosas, que necesitaba hacerlo bien. Eso la desesperó más. Me acusó de querer controlarla.
Le respondí que si hubiera querido controlarla, no estaría ahí sentado hablando, estaría revisando su vida paso a paso, y que lo único que estaba haciendo era recuperar el control de la mía. Esa noche no dormimos juntos. Ella se quedó en el dormitorio y yo me fui al sofá. No fue un gesto dramático, fue práctico. Al día siguiente, cuando volvió del trabajo, encontró una maleta suya en el pasillo. No la había llenado entera, solo con ropa básica, como una señal. Me preguntó qué significaba eso. Le dije que significaba que tenía que empezar a tomar decisiones reales, no promesas vagas. Me dijo que no iba a irse así. Le dije que no tenía que hacerlo ese día, pero que no iba a guardar la maleta de nuevo. Eso la enfureció. Me gritó que estaba jugando sucio. Le respondí que el juego lo había empezado ella. Durante los días siguientes, la casa se convirtió en un campo minado. Cada conversación podía estallar. Cada silencio pesaba. Yo seguí con mi rutina, salí, entré, trabajé, hablé con amigos, hice llamadas. Ella empezó a ponerse nerviosa. Empezó a preguntar qué estaba haciendo, con quién hablaba, por qué llegaba tarde. La ironía no se me escapaba, pero no se la señalé. Dejé que se ahogara en su propia ansiedad. Una tarde me preguntó directamente si iba a contarle todo a su familia. Le dije que no tenía intención de ir por ahí contando nada, pero que no iba a mentir si alguien me preguntaba. Eso la dejó blanca. Me pidió que no lo hiciera, que sería humillante. Le dije que la humillación no era mía, que yo no había hecho nada de lo que avergonzarse. La venganza no fue un golpe rápido ni una escena exagerada. Fue algo más lento, más incómodo para ella. Empecé a dejar de cubrirla. Dejé de poner excusas cuando llegaba tarde a reuniones familiares. Dejé de justificar sus ausencias. Dejé de sostener la imagen de pareja estable que tanto le importaba. Cuando su hermana me preguntó si todo iba bien, le dije que estábamos pasando por un momento complicado. Nada más. No entré en detalles. Pero bastó. Porque Laura sabía que ese hilo, una vez suelto, no se podía volver a esconder. Una noche, agotada, se sentó frente a mí y me dijo que ya no podía más, que no dormía, que se sentía observada, juzgada, que aquello era una tortura. La miré y le dije que así me había sentido yo durante meses sin saberlo, y que esa sensación no se iba a ir de un día para otro. Me preguntó qué quería para terminar con eso. Le dije que quería que se fuera de casa en un plazo corto, que habláramos con abogados, que dejáramos de fingir. Lloró. Asintió. Me dijo que necesitaba unos días. Y por primera vez desde que todo había empezado, vi en sus ojos algo parecido a la realidad. No arrepentimiento, no amor, sino la comprensión de que había perdido algo que ya no podía recuperar. Yo no me sentí mejor por eso. No me sentí victorioso. Me sentí vacío, pero también firme. Porque sabía que, pasara lo que pasara después, ya no iba a volver a traicionarme a mí mismo por miedo a quedarme solo. Pasaron 3 días desde aquella conversación en la que Laura aceptó que tenía que marcharse, y durante esos 3 días no hablamos prácticamente nada. Solo lo básico, lo estrictamente necesario para convivir sin matarnos. No fue una tregua, fue un acuerdo silencioso entre dos personas que ya no tenían energía para seguir discutiendo, y que tampoco querían abrir nuevas heridas que solo alargarían lo inevitable. Yo me limité a seguir mi rutina como si ya viviera solo, como si ella no estuviera, como si lo que teníamos hubiera desaparecido del todo, porque en el fondo eso era exactamente lo que había pasado. Ella, en cambio, empezó a moverse con una mezcla de lentitud y nerviosismo, como alguien que tiene que cruzar un campo y no sabe dónde están los obstáculos. Una mañana, mientras me preparaba un café antes de salir, se acercó a la cocina con una expresión distinta, sin lágrimas ni rabia, solo una mezcla de resignación y seriedad que no le había visto nunca.
Me preguntó si podía sentarse conmigo unos minutos, le dije que sí, que tenía 10 antes de irme. Se sentó, apoyó los codos en la mesa y me dijo que había hablado con una amiga que podía acogerla un tiempo mientras encontraba algo. Asentí con la cabeza sin decir nada. Después me preguntó si había tomado ya alguna decisión sobre cómo repartiríamos las cosas, el piso, los muebles, las cuentas. Le respondí que tenía algunas ideas pero que prefería hablarlo con alguien delante, alguien neutral. Le dije que no me interesaba pelear por los objetos, que no iba a discutir por el televisor ni por las sillas del comedor, que lo único que me importaba era que todo se hiciera de forma justa y sin trampas. Me miró sin decir nada durante unos segundos, luego bajó la vista y me preguntó si quería verla fuera de mi vida por completo o si pensaba que con el tiempo podíamos llevarnos bien. Le dije que no podía responder eso todavía, que no estaba preparado para imaginarme en ninguna relación con ella que no fuera la que teníamos y que acababa de romperse. Me dijo que lo entendía, pero que no quería convertirse en una enemiga. Le respondí que eso ya no dependía solo de ella, que si quería que no termináramos odiándonos, tenía que dejar de comportarse como si el daño que había causado pudiera borrarse con una conversación de cocina. Después de ese café, y antes de que yo saliera por la puerta, me detuvo y me pidió una última cosa. Me preguntó si podíamos sentarnos una noche, sin tensión, sin reproches, solo para hablar con calma, una sola vez, antes de que se fuera. Me dijo que no lo hacía para convencerme de nada, que no esperaba cambiar las cosas, pero que sentía que necesitaba cerrar todo esto de otra forma. Le dije que lo pensaría. Y lo pensé. Me costó tomar la decisión porque una parte de mí quería que todo terminara ya, rápido, sin darle más vueltas, pero también sabía que si no hablábamos una última vez, si no sacábamos lo que quedaba por decir, eso se me iba a quedar atragantado durante mucho tiempo. Esa noche, después de cenar, apagué la televisión, apagué el móvil, me senté en el salón y le dije que tenía una hora, que podía decir lo que quisiera, pero que no esperaba respuestas inmediatas ni promesas vacías. Ella se sentó frente a mí y empezó a hablar con una calma que me descolocó. Me dijo que no me pedía que la perdonara, porque sabía que no tenía derecho a pedirlo. Me dijo que no quería justificarse, pero que sí necesitaba explicarse. Me habló de cómo se había sentido perdida desde hacía más de un año, de cómo empezó a distanciarse de mí sin darse cuenta, de cómo se acostumbró al silencio y luego al desprecio, y de cómo llegó un momento en el que pensó que ya no había forma de volver. Me dijo que no buscaba a nadie, que no planeó nada, que lo de Marcos fue una estupidez que se le fue de las manos, pero que en ese momento creyó que necesitaba algo que la hiciera sentir visible otra vez. No le respondí. No me parecía que esa explicación mereciera una reacción emocional. Ya no sentía odio, solo cansancio. Después me preguntó cómo me había sentido yo todo ese tiempo, no con la intención de abrir una puerta a la reconciliación, sino con la intención de entender. Le dije que me sentí como si me hubieran cambiado a mi mujer por una persona nueva, una a la que no entendía, que me dolía más haber sido engañado por alguien con quien compartía la cama que por el hecho de que se acostara con otro, que lo que me había destrozado no fue el sexo, sino la traición silenciosa, la mentira mantenida, la forma en que me había mirado a los ojos cada día mientras organizaba su vida paralela. Le dije que lo más difícil había sido darme cuenta de que ella ya no era una persona confiable, que cada gesto, cada palabra, cada promesa, ahora me parecía contaminada, y que no sabía si eso se podía recuperar alguna vez. Laura no intentó defenderse. Escuchó todo con atención. En un momento se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Me dijo que una parte de ella siempre pensó que yo nunca la dejaría, que lo nuestro era tan sólido que resistiría cualquier cosa, y que quizás por eso se permitió hacer lo que hizo. Me dijo que había subestimado mi capacidad de romper con todo y seguir adelante. Le respondí que quizás ella había confundido la calma con la resignación, y que si no reaccioné al principio no fue por debilidad,
sino porque necesitaba pensar con claridad. Me dijo que ahora lo entendía. Nos quedamos en silencio unos minutos, luego ella se levantó, fue a la cocina y volvió con 2 vasos de agua. Me los ofreció sin decir nada. Tomé uno y le dije que no había vuelta atrás. Ella asintió. Me dijo que se iba a ir el sábado, que ya tenía un sitio donde quedarse y que lo único que quería era recoger sus cosas en paz. Le dije que me parecía bien, que yo no iba a estar en casa esa mañana, que prefería que lo hiciera sola, sin prisas ni tensión. Me agradeció el gesto. Después me preguntó si podía dejar algunas cajas en el trastero unos días hasta que organizara su nuevo sitio. Le dije que sí. Que no era una venganza. Que no quería hacerle la vida imposible, solo quería cerrar esto de una vez. Antes de irse a dormir, me preguntó si podía darme un abrazo. Me quedé pensando. No por incomodidad, sino porque no sabía si eso iba a ayudar o a empeorar las cosas. Al final le dije que sí. Fue un abrazo corto, incómodo, pero sincero. No sentí alivio, ni consuelo, pero tampoco rechazo. Fue un gesto más simbólico que emocional. Como si ambos supiéramos que ese era el final, aunque todavía quedaran restos por limpiar. Al día siguiente no desayunamos juntos. Yo me fui temprano, pasé el día fuera, hice tiempo todo lo que pude y volví cuando ya había anochecido. Al entrar a casa, vi que ya no estaba su abrigo en el perchero, ni su bolso en la silla de siempre, ni su cepillo en el baño. El armario estaba medio vacío y la cama bien hecha. Había una nota en la mesa, solo decía que me agradecía haberle dado ese espacio, que se llevaría las cajas en una semana, y que esperaba que un día pudiéramos hablar sin rencores. No la toqué. No la guardé. Tampoco la rompí. La dejé donde estaba y me fui al sofá. Lo que vino después ya no fue dolor, fue otra cosa. Una especie de descompresión. Como cuando algo que llevaba demasiado tiempo presionándote por dentro finalmente cede y deja espacio para el aire. Esa noche dormí sin interrupciones por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente, cuando desperté, supe que algo había cambiado de verdad. Ya no pensaba en venganza. Ya no necesitaba respuestas. Solo quería vivir tranquilo. Los días posteriores a su marcha fueron extrañamente ordenados, no porque me sintiera bien, sino porque todo empezó a encajar en una rutina nueva que no tenía que negociar con nadie. Me levantaba temprano, hacía café, salía a trabajar, volvía, cenaba algo simple y me iba a dormir sin pensar en horarios ajenos ni en explicaciones pendientes. La casa se sentía distinta, no vacía, sino silenciosa de otra forma, como si ya no hubiera tensión flotando en cada habitación. Al principio me sorprendía a mí mismo esperando escuchar sus pasos, su forma de dejar las llaves, incluso su voz desde el pasillo preguntando algo sin importancia, pero esa espera fue perdiendo fuerza con los días, hasta convertirse en un recuerdo molesto pero manejable. No llamé a nadie para contar la historia completa, no publiqué nada, no hice anuncios dramáticos. Cuando alguien preguntaba, decía que nos habíamos separado y que era reciente. Nada más. La gente suele aceptar respuestas simples cuando no les das espacio para el morbo. A la semana siguiente, Laura vino a buscar las cajas que había dejado en el trastero. Yo no estaba en casa. Lo hice a propósito. No quería una despedida adicional ni una conversación innecesaria que pudiera confundir lo que ya estaba claro. Cuando volví por la noche, el trastero estaba vacío y la casa seguía igual. No había nota nueva, ni mensajes, ni intentos de contacto. Lo agradecí. 2 días después recibí un correo suyo, corto y correcto, diciendo que había hablado con su abogado, que en unos días me enviaría una propuesta para repartir lo que quedaba pendiente y que esperaba que pudiéramos cerrar todo sin conflictos. Le respondí con la misma educación, sin reproches, sin emociones añadidas. No era frialdad,
era una forma de proteger lo poco que me quedaba intacto. Con el paso de las semanas empecé a notar cambios en mí que no había buscado. Dormía mejor. Comía mejor. Me concentraba más en el trabajo. No porque me sintiera renovado, sino porque había dejado de gastar energía en sostener algo que ya no funcionaba. Me di cuenta de que durante mucho tiempo había confundido estabilidad con bienestar y que mantener una estructura solo por costumbre puede acabar vaciándote por dentro sin que te des cuenta. No me sentí engañado solo por la infidelidad, sino por la imagen que yo mismo había construido de nuestra relación. Entender eso fue incómodo, pero necesario. Un mes después, nos vimos por última vez para firmar unos papeles. Fue en una oficina neutra, con un profesional delante, sin espacio para discursos personales. Laura estaba distinta. No mejor ni peor, distinta. Más tensa, menos segura. Me saludó con un gesto educado y se sentó frente a mí sin mirarme demasiado. Firmamos, revisamos números, hicimos preguntas prácticas. En un momento dado, mientras esperábamos que imprimieran un documento, me miró y me dijo que esperaba que estuviera bien. Le respondí que estaba aprendiendo a estarlo. No fue una frase pensada, fue lo primero que salió. Asintió. No dijo nada más. Nos despedimos sin contacto físico y cada uno se fue por su lado. Al salir, no sentí tristeza ni alivio. Sentí cierre. Algo que se termina sin necesidad de celebrarlo. Las semanas siguientes fueron de ajustes. Cambié algunos muebles de sitio, regalé cosas que ya no necesitaba, tiré otras. No como un ritual, sino como una limpieza lógica. Empecé a quedar más con amigos, no para hablar de lo ocurrido, sino para recuperar conversaciones normales, esas que no giran alrededor de un solo tema. Algunos sabían lo que había pasado, otros no, y no sentí la necesidad de aclararlo. Me di cuenta de que no necesitaba que nadie validara mi decisión. Ya la había validado yo cuando dejé de aceptar una situación que me estaba desgastando. Aprendí varias cosas que no esperaba aprender así. Aprendí que el silencio prolongado es una forma de abandono, aunque se viva en la misma casa. Aprendí que la confianza no se rompe solo con un acto, sino con la suma de pequeñas decisiones que se toman sin contar con el otro. Aprendí que perdonar no siempre es el camino correcto, y que a veces lo más sano es aceptar que algo se ha roto y no intentar forzarlo a encajar de nuevo. Y aprendí, sobre todo, que quedarse por miedo a estar solo puede hacerte perderte a ti mismo sin que te des cuenta. No me convertí en alguien rencoroso ni amargado, como algunos temen cuando pasan por algo así. Tampoco me volví desconfiado de todo el mundo. Lo que cambió fue el criterio. Dejé de idealizar las relaciones y empecé a observarlas con más atención. Si algo no se habla, se pudre. Si algo duele y se tapa, acaba saliendo de la peor manera. Y si alguien decide traicionarte en silencio, no tienes la obligación de quedarte para entenderlo todo. A veces pienso en Laura, no con nostalgia, sino con distancia. Me pregunto en qué punto exacto dejamos de ser un equipo y empezamos a vivir en paralelo. No para buscar culpables, sino para entender cómo no repetir lo mismo. No le deseo mal, pero tampoco le deseo bien de forma activa. Simplemente acepto que ya no forma parte de mi vida. Eso, para mí, es suficiente. Ahora mi vida es más simple. No mejor en el sentido grandilocuente que a veces se vende, pero sí más honesta. Si algo no me convence, lo digo. Si algo me molesta, lo expreso. No guardo silencios largos esperando que el otro adivine. No prometo cosas que no puedo sostener. Y si algún día vuelvo a compartir mi vida con alguien, será desde ese lugar, no desde la comodidad ni desde el miedo. Esta historia no terminó con una gran victoria ni con un castigo ejemplar. Terminó con una decisión tomada a tiempo, con una dignidad recuperada y con una calma que no tenía desde hacía mucho.
Y aunque no fue fácil, ni rápido, ni limpio, sé que fue lo correcto. Porque al final, lo único que realmente no estaba dispuesto a perder era a mí mismo.